Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar. Bienvenidos a su espacio Biblia Libre Prédicas, el espacio que tenemos para compartir la palabra de Dios con ustedes, para profundizar en conceptos bíblicos, para ir más allá en lo que realmente la palabra de Dios enseña. Un saludo muy, pero muy especial para todas las personas que ya están conectadas, que están aquí con nosotros desde hace minutos, saludando, mandando su testimonio, compartiendo con nosotros lo que Dios ha hecho para con sus vidas. Eso es maravilloso. Eso nos ayuda muchísimo, eso nos da ánimo para continuar, para seguir predicando, para seguir en la obra, para seguir haciendo la voluntad del Señor. Muchas gracias a todos aquellos que se han estado comunicando. Gracias a los saludos, por los saludos muy bonitos. Nos gozamos también muchísimo cada vez que alguien nos saluda, nos manda su abrazo, nos manda sus palabras de aliento. Gracias a aquellos que han apoyado este ministerio en Patreons, como patrocinadores, que se han unido. Gracias a todos ustedes, porque gracias a ustedes es que nosotros podemos dedicar tiempo a trabajar en traer una excelente palabra de Dios, lo mejor posible, lo mejor que podemos para ustedes. Profundizamos, estamos estudiando todos los días el texto bíblico, pero sobre todo orando y clamando por cada una de las personas que ven estos videos para que el Señor sea transformando su vida y su corazón. Así que muchas gracias. Le invito a que se suscriba al canal, le invito a que dele like, es muy importante que le dé like, que haga un comentario ahí, que le dé a la campanita también, que se suscriba, que esté partícipe de todas las cosas que YouTube nos pone, porque de esa manera vamos a poder llegar a más personas, vamos a poder llegar a más gente que conozca la palabra del Señor. Un abrazo muy especial para todos y cada uno de ustedes. ¿Qué les parece si comenzamos orando y dándole gracias al Señor por su misericordia, por su amor y su bondad? Amado Señor, te damos muchas gracias por estar en el día de hoy en tu presencia. Te damos toda gloria, honra y alabanza solamente a ti. Colocamos nuestro corazón en tus manos y te decimos, Señor, dependemos de ti. Estamos aquí porque queremos aprender más de la palabra. Estamos aquí porque sabemos que la palabra es lo único que puede traernos paz y gozo. Estamos aquí porque entendemos, comprendemos plenamente que es por medio del estudio bíblico que nuestra vida puede ser transformada, que nuestro corazón puede ser transformado, que nuestro carácter puede ser transformado. Estamos aquí porque entendemos que solamente en ti hay salvación y que solamente en ti hay gozo y paz. Por eso te damos muchas gracias, Señor, por este mensaje que en el día de hoy se va a transmitir aquí en nuestro canal Biblia Libre Prédicas. Yo te pido que las personas no se vayan a ir, que sigan llegando y se queden un momentito, escuchen, den una oportunidad a esta prédica, den una oportunidad a la palabra de Dios en su vida y que la palabra con el poder del Espíritu Santo llegue a lo más profundo de los corazones y pueda transformar las vidas de todos aquellos que ven este video. Te lo pido, Señor, te lo suplico, te lo imploro. Haz tu obra por medio de este video. Enséñanos tu palabra por medio de esta prédica que hoy vamos a compartir con nuestros amados hermanos. Estamos aquí, Señor, entendiendo que tú eres el que va a hablarnos. Por eso te doy muchas gracias, Señor. Ten misericordia de mí porque no soy digno, porque no lo merezco, pero a ti te plació ponerme esta responsabilidad. Gracias por ello, Señor. Te doy con todo mi corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Estamos viendo un gran núcleo que es el núcleo del fruto del Espíritu. Y dentro de ese núcleo del fruto del Espíritu estamos viendo un subnúcleo que es el gozo. Estamos hablando del gozo. Ya 2 prédicas pasadas hablamos del amor. La pasada vimos el gozo parte 1. Y aquí vamos al gozo parte 2. Ahora es personal. Vamos a profundizar. Dentro de la definición de gozo vimos que no hay una verdadera diferencia bíblica entre gozo y alegría. Más bien la alegría parece simplemente la manifestación pública del gozo, pero que ambos, tanto gozo como la alegría, vienen del Señor. Así que no podemos hacer esa diferenciación que en muchos lugares nos ponen, que es medio artificial, que gozo es algo que permanece y alegría algo que se va, o que la alegría es algo mundano y el gozo viene del Señor. No, la Biblia lo que nos enseña es que las dos cosas vienen del Señor.
También vimos esa definición del gozo como algo que viene del Señor, como un fruto, una evidencia, algo producido por el Espíritu Santo de Dios y no por nosotros. Estamos hablando del gozo del Señor, de la alegría del Señor, de ese regocijo que el Señor pone en el corazón de los creyentes. Luego comenzamos a hablar de las características del gozo y dentro de las características del gozo alcanzamos a ver dos características. Número uno, primera característica que vimos es que es un mandamiento. El Señor nos ordena a estar gozosos, estar siempre gozosos. Y número dos, vimos que es algo continuo, siempre gozosos. No es algo para un momento sí y otro momento no. Es algo que debe ser constante, que debe permanecer. Pero ¿cómo hacemos para que todo eso se manifieste? Bueno, ya vamos a verlo. Miremos la característica número 3, que es tal vez la más importante de todas las características del gozo. Y ahí es donde vamos nosotros en el día de hoy, mis amados hermanos. Característica número 3. Se fundamenta en la salvación. El gozo del Señor tiene su base, su fundamento, surge, nace del hecho de sabernos salvos. Salmo 51, verso 12. Vuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu noble me sustente. Hemos venido haciendo estas prédicas interactivas con canciones. ¿Se acuerdan? Señor, vuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu noble me sustente. No me eches fuera de tu presencia, ni quites tu santo espíritu de mí, dice el mismo texto. Vuélveme el gozo de tu salvación. Muchas veces cuando ya no sentimos ese gozo, cuando ya no experimentamos y manifestamos el gozo del Señor, es porque hemos olvidado el sacrificio de Cristo. Es porque no hemos entendido lo que Él hizo por nosotros. O tal vez lo entendimos, pero lo normalizamos. Y ya lo vemos como una historia más, la historia del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Y no nos damos cuenta diariamente del valor, de la importancia, del hecho de que Él nos salvó y nos dio vida eterna. Y nos libró de las consecuencias de la perdición que son el infierno y la muerte. Cuando nosotros entendemos que Él nos ha librado de una eternidad. Escúcheme esto. Yo sé que al hermano adventista no le gusta, pero mala suerte, porque es lo que la Biblia enseña. Qué pena. Y si no ha visto mi video sobre por qué el infierno es eterno, le recomiendo que venga aquí a Biblia Libre Prédicas y lo examine. Pero definitivamente, mi hermano, lo que la Biblia enseña es que el infierno es eterno y Él nos libró de la tristeza eterna. Nos libró del dolor eterno. Nos libró del castigo, de la angustia, de la desesperación eterna. Por eso estamos gozosos. O sea, ¿puede haber algo más grande como para estar gozoso? ¿Puede haber algo más grande que entender que Él mismo pagó por mis pecados? ¿Puede haber algo que cause más alegría y gozo en mi corazón que el hecho de saber que Cristo pagó por mí? Yo creo que no. Y la Biblia enseña que no. Por eso David dice, vuélveme el gozo. Hay momentos en la vida en que nos acostumbramos, convertimos nuestra relación con el Señor en una religiosidad y ya no sentimos gozo. O hay momentos en la vida que sufrimos tanto que ya no sentimos gozo. No experimentamos la alegría del Señor. Y hay que decirle como dijo David al Señor, vuélveme el gozo de tu salvación. Que vuelva el gozo de tu salvación. Y es algo recurrente en las Escrituras. Mire, mi hermano querido, Lucas capítulo 10, verso 17 al 20. Atentamente, mire lo que pasa aquí. Volvieron los 70 con gozo. ¿Cómo volvían los 70 discípulos que había mandado el Señor a predicar? Con gozo, diciendo, Señor, a los demonios se nos sujetan en tu nombre. Les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Cómo así? Miren lo que sigue diciendo. He aquí, os doy potestad, dice, de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. ¿Se da cuenta de lo que pasa? Llegan estos tipos felices. ¡Ah!
Señor, uy, echábamos fuera demonios y pim, 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 comenzaban y salían por todos lados los demonios. ¡Wow! Eso fue increíble, Señor, fue maravilloso. Y el Señor los mira y dice, ¿les parece maravilloso eso? Yo vi a Satanás caer del cielo, como un rayo. Yo lo vi, yo lo eché. Básicamente lo que les está diciendo es eso. ¿Ustedes echan aquí demonios? Yo eché a Satanás del cielo. Yo lo saqué de allá. Yo les he dado esta autoridad que no es de ustedes, es mía. Es lo que les está diciendo el Señor. Les di esta capacidad, fui yo el que se las di. Pero eso no debe ser causa de su gozo. ¿Qué está diciendo el Señor? No depende de ustedes. Que los demonios se sujeten a ustedes no es por ustedes, es porque yo estoy con ustedes. No es su poder, es mi poder el que hace que se sujeten los demonios. No es su autoridad, es mi autoridad la que hace eso. Yo vi a Satanás caer del cielo como rayo. O sea, no se gocen por eso, no es nada que ustedes hayan logrado ni han... No es algo para gozarse. Gócense de que su nombre esté escrito en los cielos. Gócense de haber sido salvos. Den gracias porque tuve misericordia de ustedes y los rescaté. Por eso tienen que estar gozosos. Tremendo, mi hermano. Lo que el Señor Jesús está aquí diciendo es una misma palabra para nosotros hoy. A veces nos gozamos de cosas que no son nuestras. Y hay gente que le ve uno el orgullo, son orgullosos por su iglesia y se gozan. Mire la iglesia que tengo, mire el templo que tengo, mire el ministerio que tengo. Hay 20,000 personas conmigo, 50,000, 100,000, 200,000 personas. ¿Sí? Y se gozan de eso. Y el Señor, ¿qué les dice? No se goce de eso. Eso no es por usted, es por mí. No fue usted, no fue su habilidad, no fue su capacidad, fui yo. Si hoy se lo di, mañana se lo quito. Por lo único que tiene que estar gozoso es por ser salvo. Eso es lo único que al final del día importa. Que su nombre esté escrito en los cielos. A veces nos trae tanto gozo y alegría cosas aquí en el mundo. Y ese gozo y esa alegría surgen del orgullo de sabernos nosotros capaces. Pero ese gozo es un gozo falso, es un gozo mentiroso. Ese no es el verdadero gozo del Señor, porque el verdadero gozo del Señor surge del reconocimiento de nuestro pecado y de que Él nos ha librado del infierno y de la muerte. Dele gloria a Dios. Dele gloria a Dios, porque usted ya no va a ir a la condenación. Dele gloria a Dios porque usted es salvo. Por eso se tiene que gozar. Alégrese, alégrese. Es que estoy acá muy enfermo, pero no va a estar enfermo en la eternidad. Va a vivir una eternidad de gozo. Alégrese. Soy muy pobre. Sí, lo sé. Hay que seguir luchando, hay que trabajar. No es bueno ser pobre. Claro que sí. Uno sufre y se siente feo. Claro que sí. Pero en el fondo usted está seguro que usted será un heredero de la tierra nueva y el cielo nuevo. Así que gócese. Alégrese. Ahora dice la palabra de Dios. Isaías 61:10. Mire lo que dice. En gran manera. ¿Cómo? Ténganlo en cuenta. La primera parte del texto. En gran manera. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios. Porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia. Como a novio me atavió. Y como a novia adornada con sus joyas. También había una canción de eso, ¿no? En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, pues Él me vistió con vestiduras de salvación, con manto de justicia como a novia me atavió. Endiosaremos, etc. Esos cantos bíblicos, esos cantos fundamentados en textos, en versículos, son maravillosos. Hace que nos aprendamos textos como Isaías 61:10. En gran manera me alegraré en Jehová. Me gozaré en mi Dios. ¿Por qué? Porque me vistió con vestiduras de salvación. Por eso. Así que no puede ser un gozo sencillo. No puede decir, ay, estoy gozoso y alegre porque soy salvo. No.
Ese en gran manera, en el texto original en hebreo, da un énfasis bastante grande. Es como manifestar una alegría, como cuando el equipo de la selección de fútbol de uno hace un gol y uno dice ¡gol! Y uno se alegra así, algo así. En gran manera me alegraré en Jehová porque soy salvo. ¡Soy salvo! ¿Sí? Y usted lo celebra y se alegra y se goza en el Señor porque es salvo. La salvación nos produce la alegría del Señor en gran manera. No es estoy alegre. No. Es que no cabe la alegría en mi cuerpo. La tengo que manifestar, me tengo que mover, tengo que gozarme, tengo que celebrarlo. En gran manera me gozaré en Jehová. Número 3. Vamos a mirar las características. 2.3. Él es nuestra fuerza. El gozo es nuestra fuerza. Nehemías 8:10. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. El gozo de Jehová es vuestra fuerza. Cuando usted entiende que usted es salvo, cuando usted entiende lo que eso significa, cuando usted entiende que el Señor le ha librado del infierno y de la muerte, cuando usted comprende plenamente lo grande que es la salvación, lo increíble que fue todo el proceso de salvación y que sigue siéndolo, porque la salvación no es algo pasado que se ejecutó en el pasado y ya, no. Él sí, obviamente, sacrificó su vida en el pasado y pagó nuestros pecados pasados, presentes y futuros, pero la salvación es presente en nosotros ahora. Ya somos salvos. Tampoco es solamente algo para el futuro, algún día seremos salvos. No, ya somos salvos. Ya somos salvos. Es algo para el presente. Cuando usted entiende eso le da fuerza para vivir. Por eso Nehemías dice, el gozo del Señor es su fortaleza. Uno asume las cosas con más fuerza, con más entereza, con más gallardía. Hay dos cosas que uno debe entender. El gozo del Señor no es tanto una relación con el problema como una relación con la actitud. El gozo del Señor es más una relación con la actitud que con el contexto. Usted puede ver cómo hay personas que son atacadas, por ejemplo, por una misma enfermedad. Y mientras alguno se deprime, se pone triste, se agobia, se angustia, le echa la culpa a Dios, pelea con Dios, un verdadero cristiano, aunque obviamente siente una tristeza natural, al mismo tiempo descansa en el Señor, confía en el Señor, espera en el Señor, y aunque esté muy enfermo se alegra, sonríe, disfruta de sus seres amados, sigue amando, sigue viviendo, sigue disfrutando cada segundo. El que está sin el Señor, generalmente, no todos, pero generalmente, se angustia, se desespera, no quiere ver a nadie, no quiere hablar con nadie, no quiere que nadie le diga nada. Es suficiente lo que me dijo, ya no voy a buscar explicaciones. ¿Se da cuenta que aunque puede ser la misma enfermedad, la actitud es completamente diferente? La actitud es lo que marca el gozo de la salvación. Cuando estamos llenos del gozo de la salvación, cuando estamos llenos del gozo como evidencia y fruto del Espíritu Santo, afrontamos los problemas de una manera diferente. Y no quiero decir que no exista la tristeza, porque a diferencia de lo que el mundo piensa, el gozo del Señor no es la ausencia de tristeza. Sí, yo sé que Nehemías dice no os entristezcáis. Claro, él está diciéndole al pueblo que no tengan tristeza en ese momento, que se gocen en el Señor y retomen las fuerzas para seguir. Pero no necesariamente en todos los textos es así. Voy a explicarlo más adelante. De hecho, lo que sí podemos saber es que un cristiano que vive en absoluta y completa depresión es un cristiano débil. Un cristiano que no manifiesta el gozo del Señor, la confianza en el Señor, un cristiano que no muestra ese gozo de Dios,
Pues cuando le vengan los problemas, cuando le vengan las dificultades, cuando le vengan las pruebas, porque van a venir, hermano, le tengo malas noticias, van a venir, la vida es así. Van a haber enfermedades, van a haber crisis, van a haber momentos emocionales y sentimentales difíciles, van a haber problemas en tu matrimonio, van a haber problemas en tu salud, van a haber problemas. Hermano, pero usted no está mandando las cosas malas. No, le estoy advirtiendo cómo es la vida, hermano. Yo no le voy a vender un discurso de papel como esa gente que predica en las iglesias de prosperidad, que les venden un discurso mentiroso, un evangelio de American Dream. No, la vida es así. Y tengo que ser así, absolutamente concreto con ustedes. Van a venir dificultades. No es que si de pronto llegan, no, es que van a llegar. Porque así es la vida, porque las dificultades nos pulen, porque nos está preparando el Señor para una eternidad con Él. Van a llegar. Y la cuestión es, si tienes el gozo de la salvación contigo, lo vas a saber enfrentar. Tu actitud será una actitud correcta ante la dificultad. Porque descansas en Él, porque tienes el gozo de Él, porque sabes que ya eres salvo. ¿Qué es lo peor que le puede pasar a un ser humano en la vida? ¿Qué es lo peor? La muerte. ¿Sí o no? Después de la muerte, ¿qué hay peor que la muerte? ¿Qué hay peor que la muerte? ¿Y qué decía Pablo? Para mí vivir es Cristo y morir, ganancia. Morir, ganancia. Todo lo demás puede tener remedio. ¿Pero qué tiene la muerte? ¿Cómo remedio la muerte? Si no tengo dinero, trabajo. Si tengo problemas con mi esposa, o en el caso de las mujeres con el esposo, puede ir, consejería, oración, etc. Hay formas de solucionar todos los problemas. Tengo una adicción, Cristo puede sacarme de eso. Pero si me morí, y si peor me morí sin Cristo, pues ya no hay solución alguna. Perdóneme, después de la muerte viene el juicio, dice la palabra de Dios. Ya no hay salvación después de la muerte. Así que gócese ahora, aquí, donde usted obtiene la salvación. Y usted se goza en el Señor porque sabe que le ha dado la salvación. Y cuando usted está lleno de la fuerza del Señor, está lleno del gozo del Señor, usted tiene la fuerza suficiente para enfrentar las cosas que pasan en su vida y gozarse y alegrarse y celebrar eso. Tiene fuerza para enfrentar los momentos más difíciles y más duros de su vida. Tiene la fuerza y la autoridad para enfrentar esos momentos. Pero cuando usted no tiene el gozo del Señor en su vida, cuando usted no busca del Señor, ahora el gozo del Señor es directamente proporcional con la cercanía que usted tiene con el Señor. Entre más cerca usted esté del Señor, más gozo del Señor va a tener. Entre más lejos esté usted del Señor, menos gozo del Señor va a tener. Y más débil va a ser. A más cerca del Señor, más gozo, igual más fuerza. A más lejos del Señor, menos gozo, igual menos fuerza. A más cerca del Señor, mayor la capacidad de respuesta ante las dificultades que evidentemente, inevitablemente van a venir. Entre más lejos del Señor, menos fuerza y menos capacidad de respuesta ante las dificultades que inevitablemente van a venir. Es así de sencillo, mi hermano. Es así de sencillo. Tal vez muchos no lo sepan, pero uno de los más grandes predicadores de la historia, el príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, tenía un problema grave de depresión, que posiblemente fuese un problema médico. Él vivía en continuas depresiones. Y uno dice, el príncipe de los predicadores. Porque eso sí, la gente no estudia historia, pero vive a punta de memes. Entonces ven a Spurgeon en una cantidad de memes y wow, lo ponen. Sí. Y algunos que juzgan a los calvinistas como herejes, pero ponen frases de Spurgeon sin saber que Spurgeon era calvinista, por ejemplo. Pero bueno, Spurgeon tenía muchos defectos. Y aunque fue un gran hombre de Dios, un siervo tremendo, un hombre abnegado, ¿sí? Pues era un hombre también que tenía sus vicios, como fumarse un tabaco todos los días. Y uno de sus defectos más terribles era la depresión. Era la depresión. Él vivía deprimido constantemente. Pero Spurgeon entendía que ese era su aguijón. Que la depresión era con lo que él tenía que luchar, que Dios no le iba a quitar eso de su vida.
Así que él no tenía otra alternativa que buscar cada vez más del Señor, que buscar su rostro y su presencia, que acercarse al Señor para vencer esa depresión. Y él toda la vida vivió con una tristeza, pero al mismo tiempo con el gozo del Señor. Sí, Spurgeon vivió con esa depresión en su vida, pero eso no quiere decir que no tuviera el gozo del Señor. Porque aunque tenía esa enfermedad, él descansaba en el Señor. Él confiaba en el Señor. Él creía firmemente en su salvación. Así de poderoso es el gozo de la salvación, que aún teniendo una enfermedad que lo lleva a la depresión, puede estar tranquilo y descansar en Dios y gozarse en el Señor, sabiendo que ya tiene la salvación asegurada. Ahora bien, por eso decimos que el gozo no es ausencia de tristeza. Hebreos capítulo 12, verso 2, mire lo que dice. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Por el gozo puesto delante de él sufrió. Tenía el Señor Jesús el gozo de Dios, el gozo del Señor. Él es el Señor, pero en su naturaleza humana tenía el gozo. Estaba gozoso aún siendo latigado, atormentado, aún teniendo la corona de espinas y siendo crucificado en el madero. ¿El Señor tenía gozo en ese momento? La palabra dice que sí. Mira lo que dice otra vez Hebreo. Dice que puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él. El gozo puesto delante de él. Él tenía gozo porque sabía que ese sufrimiento era lo necesario, lo que se necesitaba, lo que había él estimado para salvar a la humanidad. Así que su visión no estaba en el sufrimiento momentáneo que estaba viviendo, sino en lo que ese sufrimiento a futuro produciría. A futuro ese sufrimiento produciría la salvación de multitudes, de millones de nosotros hoy. Por eso el gozo estaba puesto al frente. Por eso, aunque él estaba sufriendo, aunque él sufrió los latigazos, aunque él sufrió el calvario, al mismo tiempo tenía el gozo de la salvación. Bueno, de la salvación, no del Señor. El gozo del Señor que en nosotros se produce por sabernos salvos. El gozo del Señor estaba en él. No me lo cree, pero hay otros ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, Jesús sintió morirse. Mateo 26, 38. Entonces Jesús dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. ¿No tenía gozo Jesús? ¿Diríamos que Jesús no tenía gozo? Porque Jesús dice, estoy que me muero. Hay gente que es muy exagerada y muy fanática y muy legalista. Y uno usa esas expresiones y, ¡ay, no diga eso! Ato sus palabras, le dicen a uno. Ato sus palabras. Un cristiano no habla así. ¿Cómo así que está que se muere? Es una expresión que Jesús usó. Jesús está usando esa expresión aquí. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Estoy que me muero de tristeza. Es algo que uno dice muchas veces. Estoy muerto de cansancio, decimos en Colombia. Muerto de sueño, muerto de tristeza. ¿Está mal hablar así? Dicen algunos cristianos legalistas. No hable así. No, no está mal. Jesús lo usó. Es una forma de expresión. Él está muy triste, pero no se va a morir de la tristeza. Él sabe que se va a morir crucificado. Pero está muy triste por lo que va a venir. Él siente tristeza porque su propia creación va a condenarlo a la muerte y lo va a hacer. Lo va a torturar, lo va a hacer sufrir. Y estaba muy triste, sentía en su humanidad, recuerde, si no ha visto nuestra prédica sobre unión hipostática, vaya y véala para que entienda esta diferencia, porque siempre hablo de la humanidad y de la deidad de Cristo. En su humanidad, él se sentía que iba a morirse de tristeza antes que llegar a la cruz. Él casi se muere de tristeza antes de morirse en la cruz. Usa esa expresión. Es una expresión válida.
porque está reflejando un profundo sentimiento que tenía. ¿Pero eso quiere decir que Jesús ya no tenía gozo? Claro que sí. Hebreos nos dice, por el gozo puesto delante de él. ¿Me entiende? Cómo en el cristiano puede convivir una profunda tristeza y al mismo tiempo estar el gozo del Señor. Si se muere un familiar, se va con el Señor, ¿no vamos a sentir profunda tristeza? Claro que sí, es inevitable. Hay gente fanática que le dice, no se entristezca porque su familiar está con el Señor. Sí, pero me da tristeza igual, o sea, soy un ser humano normal. Jesús sintió suprema tristeza, sintió que se moría cuando sabía lo que le venía. ¿Cómo nosotros no? Claro que sí. ¿Y eso hace que no tenga el gozo del Señor? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Lo que hace que no tenga el gozo del Señor, el fruto del espíritu del gozo, es cuando eso gobierna mi vida. Como lo vimos en la clase pasada. Cuando soy un cristiano que anda deprimido, aburrido, triste todo el tiempo, entonces soy un cristiano débil. Pero cuando soy un cristiano que aunque siente tristeza, que aunque siente dolor, que aunque siente angustia, que aunque siente tribulación, sigue confiando en Cristo, sigue descansando en Cristo, sigue sabiendo que todo va a salir bien al final, eso es el gozo del Señor. Eso es el gozo del Señor, mi hermano querido. Y podemos seguir poniendo más ejemplos con Cristo. Hebreos 5:7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Mire cómo se sentía el Señor. Clamor y lágrimas. Una de las 3 veces que aparece que Jesús lloró. Jesús lloró varias veces. 3 veces, literalmente en la Biblia. Jesús lloró también frente a la tumba de Lázaro. Jesús lloró frente a Jerusalén. Los cristianos también lloran. Voy a hacer una novela que se llama así, Los cristianos también lloran. Qué original. Los cristianos lloramos. Y no siempre es de alegría. Lloramos cuando somos rechazados, sí, también. Lloramos cuando las cosas no salen como nosotros esperábamos también. Lloramos cuando alguien nos hace daño y nos hiere, sí. Porque somos seres humanos. Pero aun cuando lloramos tenemos el gozo de la salvación. Llorar no es sinónimo de debilidad. Hay gente que nunca llora y es más débil que el que llora. Porque al menos el que llora descarga, suelta todo lo que tenía ahí, lo saca en sus lágrimas. Hay personas que se comen el dolor, que se comen la tristeza, que se la tragan, que se la pasan. Son más débiles, aunque parezcan o aparenten más fuerza. Son más débiles porque uno los escucha tristes, deprimidos, aburridos. Y la mayoría sin fe. Yo soy muy llorón, ¿sabe? Yo lloro por muchas cosas. Lloro viendo una película. Lloro por muchas cosas. Por eso no quiere decir que no tenga el gozo del Señor. Al contrario, soy capaz de llorar y seguir estando en la presencia del Señor. Soy capaz de expresar mis emociones y seguir estando en la presencia del Señor. En antaño enseñaban que los hombres no lloran, no llorar es de niñas. Primero, que algo sea de niñas no significa que sea malo. Segundo, los hombres también lloramos. Debemos llorar. No guarde las cosas. No ande llorándole a todo el mundo tampoco. Pero sí desahóguese en la presencia del Señor. No hay nada más hermoso que eso. En la soledad, en su habitación, cerrada la puerta. Derramar nuestro corazón en su presencia. Hablarle y decirle todo lo que sentimos. Y llorar y llorar. Y después usted siente ese nudo en la garganta ahí. Pero después de la oración, después de la comunión con Cristo, el nudo se va. Y usted ahí, lo que siente ahí, eso es el gozo de la salvación. Eso es el gozo del Señor. Usted termina suspirando.
dando gracias, siguiendo para adelante, porque para adelante es para allá. Para atrás, ni a coger impulso. Así decimos en Colombia. Para atrás ni a coger impulso. ¿Cómo cultivar el gozo? Punto 3. ¿Cómo cultivar el gozo? Es decir, vamos a mirar cómo hacemos para ser cada vez más gozosos y estar cada vez más gozosos. Número 1, reconociendo su obra. Reconociendo su obra. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 6 a 9. Mire lo que dice. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Os alegráis, aunque seáis afligidos en diversas pruebas, para que sea sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Luego dice el verso 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Cómo hago para estar más gozoso? ¿Cómo hago para que se forme el gozo de la salvación en mi vida? ¿Cómo hago para que el gozo del Señor se manifieste en mi vida? Hay muchas personas con personalidades más bien timoratas, flemáticas o melancólicos, que se les dificulta. Y no estoy tomando esto como un estándar, no es que existen esas personalidades así estrictamente hablando, pero es para que me entiendan un poco lo que quiero decir. ¿Cómo hacer para estar más gozoso? ¿Cómo? Hay gente que yo conozco, seguramente usted también conoce a muchas personas así, tal vez usted sea una persona así, que puede que tengan alimento, casa, vivan tranquilos, vivan bien, y aún así no se sienten felices, dicen, no me siento feliz, no me siento lleno, no me siento pleno. ¿Por qué? Porque les falta el Señor, y si les falta el Señor, les falta todo. Y usted me dirá, pero es que conozco cristianos que aún siendo cristianos se sienten así. Y mi respuesta será la misma. Necesitan más de Cristo. Porque si tienes a Cristo, lo tienes todo. Porque si tienes a Cristo, eres feliz. Cristo y la felicidad son sinónimos. Porque la felicidad del cristianismo no es la ausencia de problemas, ni la plenitud máxima o el cumplimiento máximo de todos los deseos. No, la felicidad en el cristianismo es Cristo. Si tenemos a Cristo, nada nos falta. Aun cuando haya hambre, dificultad, problemas, tenemos a Cristo y Él es suficiente. Él es suficiente. Lo amamos y es suficiente. Su amor nos es mejor que el amor de todas aquellas personas que nos rodean. Cristo es suficiente. Con Cristo estoy completo. Y sin embargo, cristianos verdaderos viven muy tristes y viven deprimidos. Lo primero que tienen que hacer es lo que nos aconseja aquí Pedro. Miren todas las pruebas que están viviendo, dice Pedro. Todas las dificultades por las que están pasando o que están afrontando. Todo eso, pónganlo en la mano del Señor. Todo eso, pónganlo en la presencia del Señor. Tenemos que ver su gloria en cada cosa que hacemos, en cada cosa que pasa. Tenemos que ver su gloria en nuestra vida. Cuando usted se pone a ver todo lo que usted ha vivido y todo lo que el Señor ha hecho por usted, usted se da cuenta y se goza en el Señor. Usted se goza en el Señor. Yo veo mi vida hoy y la veo hace 7 años. Y yo me gozo en el Señor. Me gozo, me alegro. Porque todo lo que hoy tengo, no lo merezco. Porque fue por misericordia del Señor. Y aunque tenga dificultades, luchas y problemas y necesidades, el Señor no me ha dejado y he estado en momentos peores. Cuando usted recuerda esos momentos difíciles de la vida en los cuales vio la mano del Señor y el Señor lo libró y el Señor lo sacó y el Señor lo ayudó, eso le da gozo.
Eso le fortalece. Eso le ayuda. Eso hace que el gozo del Señor crezca en su vida. Cuando usted se da cuenta de toda la obra maravillosa, milagrosa y poderosa del Señor para con usted, usted no le queda otra que gozarse y descansar en el Señor. No le queda otra que darle gloria a Él. Ahora bien, segunda clave para cultivar el gozo del Señor: viviendo para servir a otros. Mira lo que dice la Biblia. Filipenses 4:1. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. ¿Cómo nombra Pablo a los filipenses? Les dice deseados, amados, utiliza una cantidad de adjetivos, pero me llama mucho la atención que les dice gozo y corona mía. Le está diciendo a los filipenses: señores filipenses, ustedes también son mi gozo. Yo me gozo en ustedes. Pablo no ha hecho otra cosa en su vida como cristiano que servir al pueblo de Dios. Pablo no ha hecho otra cosa que ministrar a los filipenses, a los colosenses, a los tesalonicenses, a los corintios, a los romanos. Y por eso él se goza en ellos. Cuando usted entiende que el propósito en la vida del cristiano es primeramente servir a Dios, pero en segundo lugar servir a los demás, y que el servir a Dios está necesariamente ligado en servir a los demás, entonces usted encuentra cómo hacer crecer el gozo del Señor en su vida. Si su vida se centra en servirse a usted mismo, en tener usted cada vez más dinero, en vivir usted cada vez mejor, si la vida suya se centra en mis hijos solamente, o en mi familia, mi núcleo familiar solamente, usted no se va a gozar. Cuando usted ayuda a otros, cuando usted hace la obra del Señor bendiciendo a otros, cuando usted le da la mano a otros, cuando usted da una ofrenda a alguien que lo necesita, cuando usted bendice a los predicadores, a la obra del Señor, eso causa gozo, como lo causó en Pablo. Por eso les dice a los filipenses: ustedes son mi gozo, señores filipenses. Ustedes son mi gozo. Y también lo dice a los tesalonicenses en el capítulo 2, verso 20. Mire, se lo dice literalmente, primera de Tesalonicenses 2:20. Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Ustedes son mi alegría. Hace unos años, después de una dificultad muy grande, muy dura que tuve, y que casi me acaba, y por la misericordia y el gozo del Señor me mantuve en pie, no me sentía tampoco gozoso. Bueno, yo ya vivía bien, tenía mi trabajo, mi familia, hacía lo de todo el mundo, no me faltaba nada, tenía lo fundamental para vivir cómodamente. Y aún así no sentía el gozo. El Señor abrió la puerta de Biblia Libre. Comencé a predicar la palabra de Dios a ustedes. Comencé a ver cómo llegaron y cada vez eran más y más y más. Ahora somos más de 312,000. Y ustedes son mi gozo. Ustedes son mi gozo. Me gozo por ustedes. Me gozo por predicarle la palabra. Me gozo por sus vidas. Ustedes son mi gozo. Puedo decirlo igual que Pablo. Cuando escucho un testimonio de alguien de Biblia Libre que me dice: hermano, yo me salí de una iglesia de falsa doctrina porque escuché sus prédicas y vi sus videos, me gozo. Cuando veo esos testimonios: hermano, mi vida ha cambiado tanto desde que sigo la sana doctrina, me gozo. Cuando veo esos testimonios de gente que me escribe: yo no conocía nada de Cristo, yo era ateo, yo era católico, yo era de otras religiones y escuché la prédica, hermano, y me convertí, ahora creo en Cristo, estoy buscando dónde congregarme, ¿yo qué hago? Me gozo.
Usted no sabe, no hay gozo más grande. Para mí no hay gozo más grande que esto. Y me gozo mucho hacerlo, predicar la palabra así. Pero yo me gozo más predicándolo en una iglesia. Eso me encanta. Por eso yo nunca rechazo una invitación a una iglesia. Hermano, venga y nos predica. ¿Listo, hermano? ¿Para cuándo? ¿Cómo es? No hay problema. Yo voy. No más dígame cómo. Una vez alguien me dijo, hermano, ¿cuánto cobra por predicar? Yo no cobro por predicar. Lléveme, yo le predico. ¿Yo qué voy a cobrar? Es mi gozo. Pero si usted no trabaja para los demás, si usted no vive para servir, usted no va a sentir nunca gozo. Usted va a tener una vida deprimida, triste y aburrida. Alégrese en los triunfos de otros, en vez de envidiarlos. Sirva a los demás. La Biblia nos enseña, Romanos capítulo 12, verso 15, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. La empatía es importantísima para ese gozo. Sentir con nuestros hermanos, gozarnos con ellos. Ese mismo verso, 12:15, en la traducción del lenguaje actual dice, si alguno está alegre, alégrese con él. Si alguno está triste, acompáñenlo en su tristeza. Eso produce gozo. Sentir empatía. La empatía es la capacidad de entender los sentimientos de otro. Hay gente que le cuesta muchísimo eso. Algunas personas por un problema natural tienen una enfermedad y seguramente no pueden hacerlo. Pero otras personas simplemente porque son egoístas y solamente piensan en ellos. El verdadero cristiano entiende que su gozo también está en la empatía, en gozarse con los que se gozan y en sufrir con los que lloran, en acompañar a otros en sus vidas. No solamente me gozo por ver los testimonios de mis hermanos de Biblia Libre, también a veces cuando me escriben para consejerías, cuando veo problemas en una u otra área, me angustio. Eso no me quita el gozo del Señor. Yo sigo gozoso en el Señor, pero no dejo de sentir una tristeza humana. Y como lo acabo de explicar, las dos cosas pueden convivir perfectamente, porque el gozo del Señor es mucho más grande que la mera tristeza humana. Y eso le da sentido a la vida. Eso le da razón a la vida. La vida, Dios nos creó para estar en este mundo acompañados. Eso es lo que la Biblia enseña. Y no solamente con una pareja. Por eso es que el 3.3 nos habla de la hermandad. ¿Cómo cultivo el gozo del Señor? Viviendo en hermandad. Filipenses 2:17, y aunque sea derramando en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Dios nos creó para vivir en hermandad. Dios no nos creó para hacer islas por ahí sueltas. Dios por eso llama a un pueblo, llama a una iglesia, llama a un grupo de personas que se conocen, se aman, sufren con los que sufren, se gozan con los que se gozan. Por eso Pablo está diciéndolo aquí. Dice, me gozo y regocijo con todos vosotros, asimismo gozaos y regocijaos también conmigo, que es algo mutuo. Pero como está tan de moda que no, ahora no. Ya no creo en ninguna iglesia. Yo puedo ser cristiano sin ir a la iglesia. ¿Usted puede ser cristiano sin ser iglesia? ¿En serio? Yo no quiero tener relación con ningún hermano. Yo solamente veo los cultos de las prédicas del hermano Edgar Escobar y con eso ya. ¿Seguro? No. No, usted tiene que tener relación con otros cristianos. Tiene que orar por ellos, tiene que conocerlos, tiene que aconsejarlos, tiene que gozarse con ellos, reír con ellos, invitarlos a que compartan del Señor, orar juntos, rogar juntos. Ese es el propósito de la iglesia. Yo jamás he dicho que las prédicas de Biblia Libre reemplacen la iglesia. Nunca.
Este es un medio para compartir la palabra, es un medio para compartirla sobre todo con aquellos que están en lugares donde definitivamente no pueden encontrar una sana doctrina, pero nunca he dicho que estas prédicas o este espacio reemplace a la iglesia. Jamás he dicho eso. No. Si usted tiene una iglesia, vaya. Por eso es que Biblia Libre se ha preocupado por abrir lugares en diferentes países de Latinoamérica, donde las personas vayan, se congreguen y reciban palabra, pero también tengan coinonía con otros hermanos. Eso es fundamental. Vivir en hermandad es fundamental, porque si hay algo que produce la tristeza contraria al gozo del Señor, es la soledad. ¿O no? Sí, hay quienes disfrutan momentos de soledad. De hecho, todos en algún sentido debemos disfrutar algo de soledad. Pero la Biblia es clara, no es bueno que el hombre esté solo. Y no está hablando solamente de Adán. No es bueno. No es bueno que el ser humano esté solo. Necesitamos ayudas ideales. En el caso de un esposo, una esposa, pero también de unos hermanos, de personas que amamos, que oran con nosotros, que nos acompañan. Vivir en hermandad, tener momentos en que nos reunamos con los hermanos de la iglesia y bueno, sí, hablamos de la palabra. Uno como verdadero cristiano siempre termina hablando algo de la palabra, de la iglesia y del Señor, siempre, inevitablemente. Pero también hablamos de otras cosas. También hablamos de fútbol, o también hablamos de política, o también hablamos de tantas cosas y reímos y contamos chistes y nos gozamos y compartimos un café. No importa, hermano, ahí, en esa hermandad va creciendo el gozo. Usted se siente mejor. Eso de vivir por allá solitarios, como ermitaños, alejados de todo el mundo porque son malos y pecadores, eso es un error. Eso está mal. No te alejes de la sociedad. La sociedad está llena de malos y pecadores. Sí, ¿qué hacemos? Pero también de cristianos. Hay que crear coinonía y confraternidad con los cristianos. Y con los que no son cristianos también podemos tener hasta cierto grado una amistad, claro que sí. No compañerismo como con los cristianos, porque el compañerismo es tener prácticas similares. Obviamente nosotros no vamos a practicar lo que un mundano practica, en el sentido de que muchos de ellos van a fiestas, se emborrachan, hacen y deshacen una y otra cosa. En ese sentido no, pero podemos compartir con ellos. Yo tenía mis compañeros del trabajo y compartía con ellos y me reía con ellos y cuando podía les predicaba. Pero hay personas que sobre pretexto de la santidad viven una soledad tan triste, que no saben socializar, que no saben integrarse a la comunidad. Hermano, por algo el Señor forma una iglesia, una comunidad. Para algo lo hace. Y no podemos despreciar eso. Filipenses 2:25. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros. Y dice, y gravemente se angustió. Ojo con eso. Gravemente se angustió. ¿Habías oído que había enfermado? Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él. Y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Él estaba encarcelado, no quería tener otra tristeza. Así que le envió con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él. La compañía de los hermanos es necesaria. Necesitamos a otros. Necesitamos a otros. Necesitamos a hermanos. Él envía a Epafrodito, él dijo, él amaba a ese hombre, lo amaba mucho. Y se había enfermado y estuvo muy mal. Dijo, no, donde se muera, yo ahora sí me muero también.
estoy usando la misma expresión que usó el Señor Jesucristo. Me da un infarto si se me muere Epafrodito. Estoy aquí en la cárcel y aparte se me muere Epafrodito. No, Dios proteja a Epafrodito. Y ahora dice, se los mando, recíbanlo con gozo, con gozo. Esa hermandad era tan importante en la iglesia primitiva. Ese amarse los unos a los otros, estar juntos, ayudarse en las necesidades, ser hermanos y amigos. Necesitas amigos. Andas deprimido, triste, aburrido todo el día, necesitas más amigos. Necesitas gente más cercana. Necesitas gente que te ame, que te aprecie. Seguramente están ahí y tú ni siquiera los has querido ver. Necesitas su compañía. La soledad solo trae tristeza. No es bueno que el hombre esté solo. Y 3.4. Confiese su pecado. ¿Quiere que el gozo crezca? Salmo 32:3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Mientras David no confesó su pecado, hasta el cuerpo le dolía. Gemía todo el día. Cuando pecamos, mi hermano, el gozo se va, es inevitable, sobre todo si somos verdaderos cristianos. Solo el que no es verdadero cristiano puede pecar y seguir feliz. No, el verdadero cristiano cuando peca se atormenta, no le gusta, siente dolor. El arrepentimiento es eso, es el dolor según Dios que procede al cambiar de actitud. No tendrás el gozo del Señor mientras no confieses ante Él tu pecado y te arrepientas y te apartes del pecado. Por eso no puedes pedirle a una persona que no conoce de Cristo que tenga el gozo del Señor. ¿Cuál gozo del Señor va a tener si no tiene al Señor? No puede pedirle que viva una vida feliz o que sea gozoso. Nadie que no tenga Cristo, nadie que no tenga Cristo será feliz. Nadie, eso es imposible, perdóneme, es así de sencilla la cosa. Yo sé que aquí muchos me están viendo que no conocen a Cristo, que no son cristianos y están diciendo, es que yo aprendo cosas interesantes de lo que usted enseña, pero déjame decirle que de nada sirven todas esas cosas interesantes que pueda enseñar si usted no se relaciona con Cristo. El gozo es algo maravilloso y hermoso, pero nace de la relación con Cristo. Sin Cristo no hay gozo. De nada le sirve usted darle todos los consejos del mundo a alguien que sufre de depresión si esa persona no se arrepiente de sus pecados y se acerca a Cristo. De nada me sirve a mí dar esta prédica si usted sigue pecando y vive completamente en pecado. Usted no va a sentir el gozo de la salvación. Es que estoy orándole al Señor para que me vuelva el gozo de la salvación. Sí, pero usted vive en adulterio. ¿Cuál gozo de la salvación? No le va a venir ningún gozo de la salvación. Primero arrepiéntase de su adulterio, cásese o apártese, pero viva en santidad y ahí sí pida el gozo de la salvación. Si no, su conciencia lo atormentará siempre y no habrá gozo de salvación alguna. Cuando usted es hipócrita, mentiroso, embustero, engañador, cuando usted no se arrepiente todos los días de sus pecados, ¿qué gozo de salvación va a querer? ¿Cuál salvación? Por eso no hay gozo, no hay salvación. Sin salvación no hay gozo. No hay gozo verdadero, no hay gozo del Señor. Juan capítulo 15, verso 11 al 24, mire. Está hablando de la palabra, está hablando de los mandamientos y dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Mi gozo en vosotros y vuestro gozo cumplido. El gozo del Señor. Mi gozo esté en vosotros. ¿Cuándo? Cuando seguimos la palabra del Señor. Cuando obedecemos los estatutos y los mandamientos del Señor. Y así el gozo nuestro será cumplido. Ahí habla de dos gozos. Atención con este texto. Habla de el gozo del Señor, mi gozo esté en vosotros, pero también habla de cosas que a nosotros nos producen gozo. Y las dos cosas, tanto el gozo del Señor en nosotros, como las cosas que a nosotros nos producen gozo natural como seres humanos, son consecuencia de seguir los mandamientos del Señor. ¿No me cree? No es el único versículo que lo dice. Primera de Juan 1:4. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Vuestro gozo sea cumplido. Las cosas que a usted le dan alegría. Las cosas que a usted le dan gozo. Solo se pueden cumplir si usted sigue los mandamientos del Señor. Si usted no sigue los mandamientos del Señor, nada va a pasar. Siga los preceptos, arrepiéntase de sus pecados, siga la palabra de Dios, obedézcala y practíquela. Y entonces
vuestro gozo será cumplido. Aquello que te alegra, aquello que te goza, aquello que hace que tú estés feliz y contento, será cumplido. Yo no estoy prometiendo un mundo hermoso donde todo va a salir bien. No. Pero sí le puedo decir que en medio de las dificultades, las luchas o los problemas, su gozo estará ahí. Y el gozo de Él en usted. Las dos cosas, el gozo de Dios en usted y su gozo personal cumplido. Porque su gozo personal dependerá de Él. Salmo 119:47. Me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Los mandamientos no son una carga, como lo son para muchos legalistas, una serie de leyes para cumplir obligatoriamente. Y usted tiene que hacer esto y no puede hacer esto y sí puede hacer esto. No. Los mandamientos del Señor son un gozo, son una alegría para aquellos que realmente lo conocemos. Los mandamientos del Señor son algo que amamos profundamente porque entendemos cuáles son y por qué tenemos que hacerlos. La mayoría de los legalistas que se inventan mandamientos de hombres y que ponen a la gente a practicar una cantidad de cosas que ni siquiera entienden, piensan que simplemente lo hacen porque si no, no son salvos y entonces están poniendo salvación por obras. Nosotros cumplimos los mandamientos porque entendemos el propósito de los mandamientos y el espíritu de sus mandamientos. Y sabemos que no los podemos cumplir por nosotros mismos, sino que es el Señor el que nos da la fuerza para cumplir y guardar sus mandamientos. Y entonces por eso amamos los mandamientos y nos gozamos en ellos. Y podemos decir como el salmista, me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Me regocijo, me alegro y me gozo en tus mandamientos. Salmo 16:11, mire lo que dice. Me mostrarás la senda de la vida en tu presencia y plenitud de gozo. ¿Cuándo hay plenitud de gozo? Cuando me muestras la senda de la vida. Cuando me muestras el camino a seguir. ¿Y cómo nos muestra el camino de seguir? Por medio de la Biblia, de sus mandamientos. Así que sin Biblia no hay plenitud de gozo. Me mostrarás la senda de la vida en tu presencia y plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Número 1. Ese verso nos está diciendo que Él nos enseña a vivir. ¿Cómo nos enseña a vivir? Por medio de la palabra de Dios, obviamente. Y número 2, por eso vivo feliz, con gozo y tranquilo. En Cristo la felicidad no es la satisfacción completa de deseos, sino estar cerca de Él, de su presencia. Y termino con esto. Recuerda siempre sus promesas. Todo lo que hemos hablado aquí sobre el gozo se ha manifestado y se manifiestan sus promesas que son en Él sí y en Él amén. Él cumple lo que promete. Él cumple sus promesas. Recuerda sus promesas. La Biblia dice 365 veces no temas. No temas. Casi que hay un no temas por cada día del año. No temas. Él te va a proteger. Hay 8,000 promesas en la Escritura. Él no nos dejará. Él no nos desamparará. Él no nos abandonará. ¿Cómo no sentir gozo? ¿Cómo no sentir alegría? ¿Cómo no sentir esa plenitud de gozo? Él prometió venir y vino. Prometió morir y murió. Prometió salvarnos y nos salvó. Prometió regresar. Y esté seguro que lo hará. Tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero lo hará. Si eso no le da gozo, entonces ¿qué? Si eso no le produce alegría, entonces ¿qué? Gócese, alégrese, dele gracias al Señor, disfrute ser cristiano, disfrute su vida como hijo de Dios, gócese. Él nos cambió la vida y aún usted amargado, y aún usted triste, aún usted deprimido. Yo no entiendo esas personas. Eran borrachos, mujeriegos, jugadores, mentirosos y vivían sin plata y vivían en la inmunda. Y vivían tristes y deprimidos, conocieron al Señor y ahora son cristianos, van a la iglesia y siguen tristes y deprimidos. Entonces usted no conoce al Señor, conozca al Señor, acérquese al Señor. Gócese en Él y descanse en Él.
Oremos, por favor. Amado Señor, te damos muchas gracias por este mensaje que nos has permitido compartir con nuestros amados hermanos en el día de hoy. Ayúdanos a entender, Dios, cómo cultivar el gozo en nuestra vida. Ayúdanos a entender que es importante servirte a ti por medio del servicio a los demás, y de esa manera seremos más y más gozosos. Eso es lo que enseña la Biblia. Ayúdanos a entender que es importante también vivir en hermandad, tener amistad con otros, tener coinonía con otros. Eso nos da alegría, eso nos da gozo, eso nos da felicidad. Ayúdanos a ser más amistosos, más amigables, a salir de esa burbuja en la que vivimos, de ese núcleo social tan pequeñito, a abrir nuestro corazón, a tener más personas cercanas y amistades y seres queridos con quienes compartir. Enséñanos también, Señor, y ayúdanos a entender que mientras haya pecado y no sigamos tus mandamientos y tu palabra, pues no habrá gozo. No podremos experimentar el verdadero gozo como fruto del Espíritu Santo. Ayúdanos a alejarnos del pecado, a acercarnos más a ti, y de esa manera el gozo crecerá, se manifestará y será un fruto inevitable y evidente ante todas las personas. Ayúdanos, Señor, a recordar todo lo que hiciste por nosotros antes. A recordar, Señor, esos testimonios, a ver esas obras maravillosas que tú hiciste para con nosotros. Fuiste tan bueno, has sido tan bueno y seguirás siendo tan bueno. Cuando recordamos todo lo que has hecho, cuando recordamos de dónde nos sacaste, cuando nos acordamos, Señor, de las cosas que nos evitaste, en ese momento nos damos cuenta de lo hermoso que eres, de lo bueno que eres, de lo maravilloso que eres. No hay nadie como tú, Señor. Ayúdanos a crecer en gozo, en tu gozo, en el gozo del Señor. Pero sobre todo cuando nos damos cuenta que nos diste vida eterna. Nada produce más gozo. Por eso muchas gracias, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios los bendiga, Dios los guarde, mis amados hermanos. Muchas gracias por haberme acompañado en el día de hoy. Recuerden que hoy tenemos el noticiero de Biblia Libre con las mejores y las peores noticias de la semana en el mundo cristiano. Y también, mis hermanos queridos, los invito a que se suscriban a este canal, que le den ahí, toquen a la campanita, que le den like a este video, que se unan, sean patrocinadores o se unan en Patreons. Todo eso nos ayuda muchísimo. Necesitamos de ustedes para seguir predicando. Bueno, necesitamos primero al Señor. Si lo tenemos al Señor, ya. Él está con nosotros. Pero también el Señor usa como un medio de gracia para que esto se cumpla, ¿sí? Los usa ustedes. Ustedes son el medio que el Señor usa para que nosotros podamos seguir predicando. Así que dependemos del Señor, que el Señor toque sus corazones para que nosotros podamos seguir predicando. Ayúdenos, colabórenos para poder seguir dedicándonos tiempo completo a esta labor y transmitirles a ustedes la palabra del Señor. Dios los bendiga. Dios les guarde. Un abrazo muy grande y sigan aquí con nosotros en Biblia Libre Prédicas.